Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con los entrenamientos y quizá sea un tema normal para comenzar, pero es como se acordó, digamos. Y el día de hoy veremos un poquito de cosas de termodinámica, ¿no? Propiamente iniciaremos con cosas que tienen que ver más con física térmica, no es como tal termodinámica, pero sí son ciertos conocimientos previos que hay que saber, ¿no? Entonces, esos conocimientos previos son los requeridos incluso en la Olimpiada Nacional, como lo son pues escalas de temperatura, expansión térmica, no sé, la primera ley de la termodinámica. Son conceptos que yo sé que muchos de ustedes dominan muy bien. Sin embargo, pues es necesario revisar y repasar para poder establecer el mismo nivel en todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, para que no los distraiga, voy a apagar mi cámara. Ustedes pueden decidir prenderla o apagarla en cualquier momento. Y vamos a comenzar entonces con que voy a asumir que ustedes pues tienen presente el uso de las escalas de temperatura, ¿no? Que saben convertir de grados Fahrenheit a Celsius, viceversa, y también saben que en el sistema internacional la escala utilizada son Kelvin. Y pues también voy a considerar que están un poco familiarizados con la ley cero de la termodinámica, que por lo tanto pues saben el concepto de temperatura. Y me gustaría iniciar viendo un poco expansión térmica, ¿no? Ustedes saben que, y de hecho esto se demuestra experimentalmente y lo vemos en muchos fenómenos de la vida cotidiana, que si a un objeto le incrementas su temperatura, pues va a dilatarse, ¿no? Y resulta que ese incremento en la longitud es directamente proporcional a ese aumento de temperatura. Y ustedes saben que viene dado por esta ecuación, ¿no? L0 por alfa por delta T. Entonces, esto es para una expansión lineal, pero resulta que obviamente, pues, en cuerpos de 3 dimensiones también pueden cambiar su volumen. Y podemos generalizar este resultado en 2 y 3 dimensiones a partir de esta misma expresión, y como ejercicio estaría bien que ustedes lo practicaran. No sé si alguno de ustedes ya lo haya puesto en práctica en alguna de sus sesiones con sus profes en los entrenamientos estatales, pero pues también se generaliza que un incremento en el área igual es proporcional al aumento de la temperatura, pero está dado por esta ecuación de aquí. Muy parecida, solo que el coeficiente, sí, el coeficiente de proporcionalidad es 2 veces alfa, ¿no? Y análogamente se puede hacer para un aumento en el volumen, y ese aumento en el volumen sería un volumen inicial por 3 veces el coeficiente de expansión lineal por el aumento de temperatura. ¿Sí? Por ahí, pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, bueno, dicho esto y teniendo esto en cuenta, que es algo muy elemental, recuerden que también es importante mencionar las unidades de cada una de estas variables, aunque bueno, quizá como duda, pues solo tengan que tener en cuenta que las unidades del coeficiente de expansión lineal alfa son las inversas de la temperatura, ¿no? Que puede ser, y la mayoría de veces en este caso, las inversas de grados Celsius, ¿no? O 1 sobre grados Celsius. Entonces, vamos a comenzar con problemas de lleno, porque de esto se trata la Olimpiada, ustedes saben. Y me gustaría que viéramos el siguiente problema. Es un clásico, pero sin embargo está muy interesante porque
nos ayuda a revisar dos conceptos principales y también muy bueno para practicar el algebrita, ¿no? Entonces, bueno, espero que ya lo puedan ver. Es este que acabo de pegar en pantalla. Y bueno, viene adjunta una imagen que también se las voy a pegar. Entonces, mientras vayanlo leyendo, por favor. Y bueno, cuando lo terminen de leer, me dicen, por favor. Quiero que tengan muy en cuenta que el saber leer problemas es súper fundamental aquí en la Olimpiada, ¿no? Entonces, me dicen, por favor, y si tienen alguna duda también, y ahorita vemos qué podemos hacer, ¿va? Bueno, entonces, ¿quién me quiere compartir la respuesta a la que llegó? Entonces, yo les pregunté, bueno, la pregunta dice que calculen la curvatura, que la curvatura es el inverso del radio de curvatura, ¿no? Entonces, a la curvatura le llaman o K o Rho, no sé. Entonces, le vamos a llamar K. Entonces, K es el inverso del radio de curvatura. Entonces, pues, basta con obtener el radio de curvatura para obtener la curvatura. ¿Y cómo les quedó la expresión para esto? En el chat pusieron que 1 entre R es igual a, ok, 12 delta T entre, entre D por alfa 2 menos alfa 1, ok. Bueno, ajá. Aquí esto es de... ¿Alguien coincide con la respuesta de su compañero? Ok. Entonces, por ahí ya alguien puso que T es delta T, 1 entre R es igual a T por alfa 2 menos alfa 1 por... Voy a poner la otra respuesta que, para ver si es lo mismo. Entonces, delta T por alfa 2 menos alfa 1 entre D por 1 más alfa 1 por delta T. ¿Sí?
Ok. Vale. Entonces, coinciden todos, al parecer, los que por ahí ya levantaron el pulgar arriba a este comentario y parece que esta es la respuesta. ¿Me quieren compartir cómo llegaron a esta respuesta? Disculpe, yo llegué a una respuesta similar, pero no es tal cual la que está allí. Yo diría que 1/r es igual a cambio de temperatura por delta uno menos delta 2 dividido sobre D en corchetes 2 más paréntesis delta uno más delta 2 por el cambio de temperatura. Delta T por alfa 2 menos alfa uno. Alfa uno menos alfa 2 Ok, alfa uno menos alfa 2. Ahorita veo eso. ¿Y eso entre qué, perdón? entre la D, Ajá. corchetes 2 más paréntesis delta uno más delta 2 Delta, ¿qué, perdón? delta uno no, digo alfa uno Ajá. alfa uno más alfa 2 eso multiplicado por el cambio de temperatura. Ah, ok. Vamos a ver. Así, ¿no? Y aquí por delta Sí, T. y se cierra. Ok. Ujú. ¿Qué procedimiento siguieron? De preferencia, díganmelo por aquí también, mándemelo por WhatsApp y cuéntenme qué hicieron por aquí, por favor. Por ahí quien dijo que me lo mandaba por WhatsApp. O alguien más que quiera compartir cómo se realiza este clásico problema. Bueno, como las dos barras están juntas y suponemos que no se separan a la hora de curvarse, van a tener una longitud diferente. Una va a ser más larga por la otra si suponemos que los coeficientes de expansión lineal son diferentes. Claro. Entonces, y a la hora de expandirse, como suponemos que las dos barras se mantienen pegadas, la respuesta que tiene el material es que se va a curvar, se va a pandear. Entonces, esta cosa va a formar un segmento de arco. Ahora, como las dos barras están pegadas y suponemos que los extremos siguen pegados, entonces va a tener que la apertura angular de este segmento de arco va a ser la misma para las dos barras. Ahora, nosotros podemos escribir la longitud de arco que se forma en cada barra en función de la longitud, bueno, del coeficiente de temperatura que tenemos y del grosor de la misma. Si consideramos la barra bueno, de adentro, como la 2 la de alfa 2, entonces tenemos que si nosotros escribimos θ por cierto radio r, que supondremos que será el radio de curvatura de la barra, tendremos que eso va a tener que ser igual a la longitud de la barra 2, bueno, el material 2, que por la formulita que ya habíamos visto, podemos expresarlo como L0 por 1 más alfa 2 delta T. Ok, esta es tu primera ecuación entonces. Uno más alfa 2 por delta T. ¿Sí? Ajá. Ok. ¿Qué más? Luego, de forma análoga podemos seguir un procedimiento similar para la barra 1, nada más que ahora en vez de considerar del lado derecho de la ecuación alfa 2, consideramos alfa 1. Y Ok. por otro lado, vamos a tener que, en vez de considerar R, para el caso de la barra 1, tendremos que considerar R más D, porque va a estar una distancia D más alejada del centro de curvatura que la barra 2. Digo, ahí al final del día, el término que incluya el D va a depender de cuál de los dos coeficientes de expansión sea mayor, pero bueno, ahorita suponiendo que alfa 1 es mayor que alfa 2, tenemos una situación así. Ok, entonces, eh, ¿cómo quedaría? ¿Ocupaste otra ecuación? Entonces, Ah, sí. Entonces abajo quedaría como θ que multiplica a R más D. ajá.
Y eso es igual a L0 por 1 más alfa 1 delta t. Ok. Entonces, aquí se está asumiendo entonces que sucede esto de aquí que acaba de describir su compañero. Y bueno, estas son las barras como una rebanada de pizza, pero que tiene doble orilla, ¿no? Entonces, esto de aquí son las barras pandeadas y resulta que la que está en el extremo más lejano al centro de ese pedazo de circunferencia que digamos que se forma, de círculo que se forma por el arco que subtienden la barra bimetálica, pues va a ser más largo, ¿no? Entonces, como ese es más largo, este, perdón, como el coeficiente de expansión es mayor que el de la barra con coeficiente de expansión 2, va a resultar en una longitud final mayor, ¿no? Como lo mencionaban. Entonces, sí, de ahí en fuera es considerar esta ecuación que relaciona la longitud de arco con el radio de un círculo y el ángulo que subtiende y aplicarla combinándolo con la ecuación que les había dado arriba para el incremento de longitud, ¿no? Entonces, teniendo estas dos consideraciones, pues de ahí en fuera es cuestión de hacer álgebra, ¿no? Aquí ustedes consideraron el radio de curvatura como esta línea en color negro que yo puse, pero igual lo pudieron haber hecho hasta aquí, hasta el extremo de la primera barra o hasta el extremo de más lejano y al final iban a llegar a lo mismo porque ese incremento que se les va a ver reflejado aquí, en el otro caso también se vería reflejado aquí, ¿no? Un de medios, digamos. Entonces, pues al final de cuentas eso no es relevante para la solución del problema y efectivamente la curvatura, que es el inverso del radio, quedaría expresada como delta t. Aquí voy a ponerle delta alfa, que es la diferencia entre los coeficientes de expansión, porque no definí cuál es mayor, entonces delta alfa es tal que primero a uno le restas el menor, ¿no? Entonces quedaría delta t por delta alfa entre d por uno más, en este caso tendría que ser alfa 2 me parece, por delta t, ¿sí? ¿De acuerdo? O algo me comí. O sea que aquí estaría definido alfa, perdón, delta alfa como alfa uno menos alfa 2, ¿no? Donde alfa uno es mayor que alfa 2, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, aquí otra cosita que podríamos hacer. Noten que, eh, bueno, en general esta expresión pues es pequeña, pero también podemos fijarnos en el denominador en la parte de uno más alfa 2 por delta t. Este producto de uno, perdón, de alfa 2 por delta t resulta que va a ser mucho menor que uno porque los coeficientes de expansión siempre tienen esa característica de que son muy pequeños, lo que significa que un aumento en la temperatura varía muy poco una longitud. Y teniendo en cuenta esta aproximación o este hecho de que alfa 2 por delta t es mucho menor que uno, pues el resultado de arriba también lo podríamos expresar simplemente como que la curvatura es delta t por delta alfa entre d, ¿verdad? Entonces, y bueno, así checamos que esto sí concuerda con la homogeneidad dimensional porque del lado izquierdo de la ecuación tenemos unidades de inversas de longitud y también de este lado, ¿no? Porque delta t por delta alfa es adimensional. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, este de aquí, podríamos decir que es la respuesta, ¿no? Es válido lo que ustedes también pusieron arriba. También yo si estuviera calificando este problema, sí se las consideraría bien. Y pues sí, no sé si tengan alguna duda entonces hasta ahora. Entonces solo hay que sumar las primeras dos funciones y ya. Sí, bueno, ahí el método que quieras usar para despejar, pues es el que tú consideres conveniente. No sé si alguien quiera compartir qué fue lo que hizo. Si piensa que uno es más rápido que otro, pues háganoslo saber, pero sí es resolver. Mira, tienes dos ecuaciones y resulta que tú no conoces el radio de curvatura, digamos, y el ángulo, ¿no? Entonces, con eso, en principio, es suficiente, ¿no? Cuando tú tienes dos variables, necesitas al menos dos ecuaciones independientes, ¿no? Para poder resolver ese sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Va, perfecto. Sale. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, Y bueno, nada más como comentario, sí. ahí como que no sé, se me hace interesante analizar como el caso límite en el que los dos coeficientes bueno, no, en el que los dos coeficientes son iguales porque entonces la curvatura queda como cero, ¿no? Lo cual corresponde a una tira plana, lo cual es intuitivo, creo. Ah, sí, muy bien. Muy buena observación. Y qué bueno que lo mencionas porque quiero reiterarles que siempre que resuelvan un problema de física, traten de hacer ese tipo de análisis, ¿no? Primero, checar sus dimensiones, luego checar casos extremos, que es lo que acaba de sugerir su compañero, checar casos especiales, ¿no? Que son como los que puedes ver de forma obvia o de forma intuitiva, como dice su compañero. Y sí, muy bien, como lo mencionas, es correcto. Entonces, siempre que lleguen a una respuesta y sobre todo cuando tienen dudas de si está correcta o no, chequen que cumpla esas cositas, ¿no? La homogeneidad dimensional, o sea, que sea dimensionalmente correcto y que cumpla con los casos límite o casos especiales. Y eso no les va a asegurar que va a estar totalmente bien su respuesta, pero al menos sí les va a decir si está mal de plano, ¿no? Entonces, por ahí, los que se sentían inseguros de lo que habían hecho podrían haber comprobado, digamos, o tratar de sentirse más seguros de su resultado viendo esos casos y ya así sacarse la duda, ¿no? Pero muy bien. Entonces, bueno, este es un problema clásico que ha venido creo que lo vi por ahí en una Olimpiada Metropolitana, o sea, de la Ciudad de México. Los que sean de la Ciudad de México me desmentirán si estoy en lo correcto o no. Creo que en una en un selectivo estatal en la Ciudad de México, pues. Entonces, también viene en libros, ¿no? Me parece que viene en el Serwi. Ajá, viene en la segunda etapa, por ahí pusieron en los comentarios. Bueno, muy bonitos problemas, por cierto, los que luego aparecen en la Olimpiada de la Ciudad de México. Entonces vale la pena que los revisen, así que, bueno, yo no los tengo todos, pero si le hablan a algún compañero de la Ciudad de México, pues escríbanle para que se los pase y practiquen con esos problemas que más o menos sí le pegan muy bien o incluso más difícil que el nivel nacional, ¿no? Entonces, para que los tomen en cuenta para practicar, ¿vale? Bien, de momento todavía no les han dejado tareas, ¿verdad? Asignadas el doctor Eleazar. Todavía no les asigna tareas, ¿verdad? De momento no. Ah, ok. Bueno, ya en su momento supongo que les asignará problemas, de estas cuestiones, porque en mi año me tocó también que tuvimos problemas que se resuelven con el concepto de expansión térmica, y espero que así sea. Y bueno, por lo pronto nosotros vamos a ver un ejemplo más, ¿vale? Entonces,
Este ejemplo es un poquito diferente y es básicamente basado en el funcionamiento de un termómetro de mercurio, ¿vale? Entonces, igual, es de los mismos conceptos. Imagínense que ustedes tienen un termómetro de mercurio. Entonces, resulta que el principio por el cual funciona esto es justamente por la dilatación, ¿no? Entonces, estos termómetros son hechos de vidrio y está lleno en la parte inferior, es de esta forma y está lleno de mercurio con un volumen V0, ¿no? Eso que acabo de poner de color negro es mercurio con coeficiente de expansión volumétrica beta. Y bueno, resulta que después de un aumento en la temperatura, el nivel del mercurio, y bueno, también como dato, el grosor del tubito es S0. Y resulta que después de un aumento en la temperatura delta T, pues el mercurio va a subir, ¿no? Bueno, después de un cambio en la temperatura delta T, va a registrarse un cambio en la altura del mercurio. Entonces, más o menos, imaginen que es el mismo, bueno, no, creo que si hago dimensiones es darles pistas. Entonces, esto no está hecho a escala, entonces, para que no piensen que si uno es más pequeño que otro, sucede algo, ¿no? Entonces, resulta que el mercurio va a subir hasta cierto nivel, H, ¿vale? Entonces, yo además sé que el coeficiente de expansión lineal del vidrio es alfa y bueno, con estos tres datos que les acabo de poner, que en realidad son cuatro, perdón, beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio, alfa, que es el coeficiente de expansión lineal del vidrio, V0, que es el volumen inicial del mercurio, y S0, que es el área transversal de la columna del termómetro. Quiero que me digan a qué nivel H subirá ese termómetro de mercurio, el mercurio, perdón, si hay un delta T, ¿sí? ¿Está claro el problema que les planteo? ¿Me repite eh, los datos? Porque se me cortó el audio. Sí, aquí están. Beta es el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio. Alfa es el coeficiente de expansión lineal del vidrio. V0 es el volumen inicial de mercurio o de ese recipiente en realidad, porque es prácticamente es el mismo. Bueno, eso ya es parte del problema, ¿no? S0 es el área transversal de la columna del termómetro y delta T es la variación de temperatura. Entonces calculen H, por favor. V, V0 por delta T Sí, por beta menos 3 alfa, o sea, entre paréntesis eso, y todo entre S0. ok. ¿Alguien difiere de su compañero, de la respuesta de su compañero? Por ahí hay unas variaciones en los comentarios. Dicen que alfa, otros dicen que 3 alfa. Em, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Alfa o 3 alfa? ¿Y por qué? Bueno, también que
En vez de entre S0 por 1 más 2 alfa delta t. Porque también aumenta el área del tubito. Ok, entonces tú dices que, perdón, V0 por delta T Lo entre, mismo, pero entre S0 por 1 más 2 alfa delta t. ok, por S0 por 1 más 2 alfa por delta T. Ok, entonces, bueno, se parecen bastante. Yo creo que, bueno, ¿quién llegó a este resultado? ¿Quién me puede compartir su procedimiento? Al, al primer resultado. Digamos que resulta que la respuesta aproximada es la de arriba y la respuesta exacta es la de abajo, ¿no? Entonces, técnicamente, pues, podemos hablar de que las dos son correctas, ¿no? Entonces, pues, esto es aproximado por el mismo hecho que les mencioné arriba, pero si queremos ser muy específicos, aquí, pues, también lo comentó su compañero, ¿no? Que también el área aumenta del tubo. Por ahí, ¿quién quiere compartirnos su método de solución? ¿No lo quieren compartir? Está muy fácil. Bueno, entonces la idea de este problema es que ustedes pueden calcular el volumen de la columna de mercurio como una diferencia entre el volumen que final del mercurio entre el volumen que se incrementó el termómetro, ¿no? Entonces ese delta B, pues también va a ser igual a H, que es la altura de la columna de mercurio, por el área, pero el área justamente también aumenta, ¿no? A ver, entonces vamos a hacerlo paso a paso porque yo pensé que todos sabían cómo resolverlo, pero como no habían dicho nada, solo lo estaba comentando. Entonces, podemos decir que el volumen final del mercurio va a ser ¿no? V0 por 1 más beta por delta T. Y bueno, también se dilata esta parte bueno, también se dilata el termómetro, entonces ese cambio esa variación de su volumen, o más bien su volumen final, sería V0 por 1 más 3 alfa delta T, ¿no? Y resulta que la diferencia entre estas dos justamente sería el volumen del mercurio que tiene altura H. Entonces, si yo hago esta resta, tengo que ese delta B vale V0 por beta menos 3 alfa por delta T. Y bueno, ahora a mí no me interesa el volumen de esa parte del mercurio que está en ese tubito, me interesa la altura, ¿no? Y ustedes saben que altura es igual perdón, que volumen, ese volumen va a ser igual a esa altura de esa columna por la sección transversal, ¿no? Ese área. Pero ese área no sigue siendo S0, perdón. Ajá, no sigue siendo S0 porque también debe de aumentar en sus dimensiones, ¿no? Entonces ese H por S va a ser H por S0 por 1 más 2 alfa por delta T. Igualando entonces esta expresión para
el delta B con esta otra, que son las ecuaciones que nombré como 1 y 2 respectivamente, tengo que H por S0 por 1 más 2 alfa por delta T es igual a V0 por delta T por beta menos 3 alfa. Y despejando para H, nos queda que va a ser igual a V0 por delta T por beta menos 3 alfa dividido entre S0 por 1 más 2 alfa por delta T. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué digo que esta de aquí es como la respuesta aproximada? Porque yo puedo llegar a esa a partir de lo de abajo, que es lo que obtuve yo. Sí, considero el mismo hecho de que el coeficiente de expansión lineal multiplicado por algo es mucho menor que 1, ¿no? Entonces, ustedes saben que también esto es lo mismo que poner H es igual a V0 por delta T entre S0 por beta menos 3 alfa por 1 más 2 alfa delta T a la menos 1, ¿no? Y ustedes también saben que pueden aproximar esto de la siguiente forma, ¿no? Entonces, esto se aproxima como tienen que recurrir a esta expresión de aquí, que se cumple cuando X es mucho menor que 1, ¿sí? Entonces, usando esta relación, pues tenemos que lo que hayamos puesto para H se puede aproximar como V0 por delta T entre S0 por beta menos 3. Bueno, quizá estoy divagando bastante porque basta con notar aquí que este término lo puedo despreciar y hacerlo 0 y ya me queda lo que ustedes tienen arriba, pero igual esto es más fácil de ver porque si a uno le restas un valor muy pequeño, pues sigue siendo también aproximadamente 0, ¿no? Entonces voy a continuar con esto, de manera que llego a esto y pues bueno, esto básicamente se reduce a 1, ¿no? Porque el coeficiente de expansión lineal es muy pequeño, sí. ¿Vale? Bueno, entonces, Yo tengo una duda. sí, dime. Porque al principio se toma como que el volumen inicial del mercurio es el mismo que el volumen inicial del vidrio. Porque normalmente un tubo de mercurio es prácticamente capilar, no es muy delgado. Entonces, pues es válido hacer uso de asumir que es igual, ¿sí? O sea, lo que, lo que tiene mercurio inicialmente es, digamos, esta esferita de abajo, ¿no? Y resulta que el volumen de esa esferita que está llena de mercurio es muy cercana al volumen de todo el termómetro porque el tubo es prácticamente capilar, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, entonces, este, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Como pueden ver, un problema de estos de expansión eh, es muy recursivo en cuanto a las ideas que se usa. Bueno, es siempre pues, es hacer la misma ecuación. Muy bien. Y entonces, pues sí, creo que podríamos parar conmigo por lo menos de ver estos problemas. Si tienen alguna duda o
con los problemas que después podamos ver o que les dejen en las tareas, pues también me pueden contactar, ¿no? Porque por ahí hay otros problemas interesantes que no quise abordar en esta clase porque también hay videos en donde los han resuelto con sus demás profesores y vale la pena también que los vayan a revisar. Propiamente hablo de los videos del año pasado, ¿no? También están interesantes esos problemas y bueno, yo busqué diferentes para que tengan más bagaje, porque de eso se trata esto de la Olimpiada. Como última discusión de este tema, quiero proponerles esta situación, que ahorita les digo de dónde viene. Muchos de ustedes, o tal vez pocos de ustedes, o tal vez ninguno, pero no importa, lo va a reconocer, si no tampoco es muy complicado para que me digan qué opinan que va a suceder. Entonces, imagínense ustedes que tienen dos cuerpos iguales, un cuerpo A sobre una mesa y otro igual, exactamente igual, el mismo material, el mismo tamaño, que cuelga de una cuerda, ¿no? Ahora, si yo les aplico, aquí no me salió igual, pero bueno, imagínense que son idénticos, ¿no? Si yo les aplico la misma cantidad de calor a ambos y de manera que después no hay flujo de calor, o sea, que pierda calor por aquí o por la cuerda a cada uno de los cuerpos, ¿cuál de los dos tiene una mayor temperatura final? Y quiero que me pongan qué opción de estas tres que les voy a poner piensan que va a cumplirse, ¿no? De que las temperaturas de los cuerpos después de aplicarles esa cantidad de calor va a ser igual, que la del cuerpo B va a ser mayor o que la del cuerpo A va a ser mayor. Entonces pongan en los comentarios, por favor, si es que ya entendieron el problema, si no, pregúntenme, ¿qué creen que va a suceder después de aplicarles la misma cantidad de calor? Son idénticos los cuerpos. ¿Sí se entiende la situación? Un cuerpo está suspendido en el aire, el otro está en Está la... suspendido por una cuerda Ujú. Y el otro está en reposo. No se están en el suelo, moviendo en el y suelo, y exacto. les dan temperatura. Son de la misma masa, mismo volumen, todo. Y le suministran una cantidad de calor igual a los dos. ¿Ok? Entonces, en los comentarios pongan uno, dos o tres de acuerdo a lo que crean que va a suceder respecto a sus temperaturas finales, ¿vale? Por ahí los que faltan para poder ver la situación. Mm. 3, 2.
Dos. Nadie ha puesto uno. ¿Por qué? ¿No les late la uno? Ok, entonces la intuición le dice a alguien que es uno, pero la física no es intuitiva. Bueno, de hecho, tiene razón, sí. Y bueno, resulta que parece que ya todos o la mayoría comentaron y parece que fue más votado a la opción 2. Por ahí también hay 3, pero no hay unos, ¿no? Bueno, curiosamente no hay unos. Resulta que este problema fue planteado en la primera Olimpiada Internacional de Física. Entonces, este es de la IFO de 1967, hace ya bastantes años. Entonces, obviamente, en un examen, cuando te preguntan algo así que parece conceptual, pues tienes que justificar, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere justificar por qué eligió lo que eligió? Del Yo, cual sea que haya, dime. yo elegí la 2 porque creo que se va a realizar un trabajo para levantar la masa de la parte que se expanda hacia arriba. Se va a aplicar un trabajo en levantarse en contra de la gravedad, pues. En cambio, la B no está aplicando ningún trabajo para levantar ninguna masa. Ajá. ¿Y eso qué cambia? Que, que el, que el, por ley, no me acuerdo qué ley de termodinámica, el calor añadido, aunque sea con gases, el calor que se le mete a un sistema es igual al trabajo por el trabajo más el cambio de temperatura. Entonces, como va a haber un trabajo en levantar masa del cuerpo A, creo que su temperatura debe ser menor a la del cuerpo A. Digo, al cuerpo, la temperatura del cuerpo B, al no aplicar ningún trabajo, va a ser mayor a la temperatura del cuerpo A, que sí está aplicando un trabajo con con el mismo calor. Ok, pero ¿por qué se va a aplicar un trabajo entonces? ¿Por qué? Debido Porque a que... parte de la masa del cuerpo A se va a levantar al expandirse. Ah, ok, se va a expandir, ¿no? Pero el cuerpo B entonces no se expande, o bueno, no se dilata o cambia su volumen. No, sí, sí lo Sí. cambia. Pero Entonces, por decirlo de manera bueno, burda, ujú, el cuerpo A lo hace en contra de la gravedad y el cuerpo B ok, lo hace en dirección hacia la gravedad, en bueno, ajá, favor. ok. Lo que pasa es un cambio de energía potencial en ambos cuerpos porque debido a la dilatación se supone que el centro de masas de ambos cambia, ¿no? Para el caso A, digamos que cuando se expande, pues su centro de masa sube y por lo tanto la energía potencial cambia, ¿no? Aumenta propiamente. Y en el otro caso, el centro de masas baja y la energía potencial disminuye, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea para la solución oficial de la Olimpiada Internacional de Física de 1967. ¿Y por qué les quise poner este problema? Aparte de que tiene todo que ver con lo que estamos viendo, porque resulta que la opción correcta es la 3. ¿Y por qué? Si, si incluso la solución oficial comparte lo que acaban de mencionar. O sea, la solución oficial está básicamente redactada con las ideas que acabamos de discutir con ayuda de su compañero, ¿no? Que la expansión térmica va a generar un cambio de energía potencial y por tanto es importante considerar que pues ese calor va a ser
va a resultar en una diferente temperatura para cada cuerpo, ¿no? Por el cambio de energía potencial. Pero, y esto los dejo a ustedes para que hagan su propia investigación, por si no me creen, y sobre todo porque de momento no hemos visto cosas que nos ayuden a explicar por qué el inciso 3 es el correcto. Resulta que muchísimo tiempo después de que fue propuesto este problema, como ustedes pueden ver, este problema es de 1967, pues se descubrió de que estaba mal, ¿no? Entonces, para ver el por qué de está mal, necesitamos profundizar más en temas que no hemos visto y quizá con una formalidad que no nos sirve para la Olimpiada, pero de todos modos les voy a compartir un paper que aborda este tema. Entonces, ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Y otra de las razones por las cuales les puse este problema es para justamente resaltar que de eso trata la Olimpiada, ¿no? De asumir las cosas o plantear las cosas como idealizadas o como mejor las entendamos. Muchas veces cuando hacemos problemas, o al menos eso pasaba a mí, me daba la sensación de que quien lograba resolver un problema o quien logra resolver un problema bien, sobre todo los que son muy complicados como los de la EUFO, es porque pensó como lo hizo el que redactó el problema, como lo hizo el autor, ¿no? Pensó de la misma manera para que se le ocurriera asumir las cosas que a veces están muy, muy escondidas para su resolución, ¿no? Entonces, pues ya les envié ese documento por si les interesa y les da curiosidad que lo revisen. Y bueno, en términos de Olimpiada, yo también pues pensaría que la respuesta sería B, ¿no? Cuando chequé este problema, pues sí, perdón, la respuesta es la 2 por las mismas razones. Y resulta que incluso mucho tiempo después se analizó este problema muy viejito y resultó que había unas consideraciones que no se estaban validando en la solución oficial, ¿vale? Entonces, con este pequeño análisis terminaríamos nuestro estudio respecto a la expansión térmica, ¿no? No sé si quiera alguien comentar algo, si alguien ya haya leído ese paper o algo por el estilo de la solución oficial, o si quiera criticar a la IFO por proponer soluciones incorrectas, ¿no? Sí, Pues está bonito como planteamiento de experimento mental, pero sí, luego tiene cosas medio extrañas cuando ya se ve más con detenimiento. exacto. Sí, o sea, un análisis relativamente superficial que es lo que muchas veces hacemos en la Olimpiada, porque simplificamos modelos, pues sí hace el problema bastante trabajable, ¿no? Y pues sí nos hace pensar en conceptos que sí entendemos con facilidad y podemos aplicarlos como lo hicieron ustedes al escoger una opción. Pero cuando consideramos una situación real, pues sí se vuelve más complicado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo andan de tiempos? ¿Seguimos o lo dejamos para la siguiente sesión lo que quería continuar a ver con ustedes? Am, ¿Cuándo serían? O sea, ¿ya tenemos como un horario para las sesiones? Pues vámonos de O una vez, al dice menos Javier. qué días de la semana? Este, mencionaban ayer que se va a intentar, como somos varios entrenadores, que lo más probable es que sea diario. Entonces, pues la idea es que sí tengamos sesiones diarias, o sea, no por ejemplo, yo no sé hasta cuándo los volvería a ver. Mañana ya les toca con alguien más. De hecho, hoy iniciamos de imprevisto. Yo no pensé que me fuera a tocar a mí, pero pues me lancé yo porque creo que nadie podía. Entonces, no sé hasta cuándo nos vayamos a ver. Por eso les pregunto que si andan de bien de tiempo, que ya pusieron tres que sí. Seguimos. ¿Los demás qué opinan?
Seguimos, like. Bueno, pues, mientras no haya un no, parece que, ok, una media horita más. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Perfectísimo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a iniciar con cosas que se ven un poquito más en la Olimpiada, porque no recuerdo algún problema más que este que haya involucrado así profundamente esta idea de dilatación térmica. Igual y estoy mal, ¿no? Pero bueno, no recuerdo. El punto es que vamos a ver algo que sí está bastante, que es bastante común, perdón, en las Olimpiadas de Física, incluso desde nivel nacional. Ustedes la conocerán perfectamente y es la ecuación de gas ideal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ustedes saben que justamente tiene que ver un poco con lo anterior porque este es un modelo donde se simplifican muchas cosas, o sea, no es una situación real que suceda estrictamente para los gases, pero sí vino de ciertas observaciones experimentales, ¿no? De la ley de Boyle, que dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, la, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿no? Bueno, por si alguien no lo sabe, este símbolo que estoy haciendo ahora mismo es de proporcionalidad, ¿no? Significa que algo es proporcional a esta cosa. Es como una alfa, pero no es una alfa. Me sale como una alfa. Creo que no, o si es una alfa. Perdón, no recuerdo. ¿Quién me corrige? Según yo no es una alfa. O sea, la forma normal se ve como un lemniscata partido sin un cuarto. Ajá, exacto. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. Sí. Bueno, nos quedará de tarea investigar cuál es el nombre de ese símbolo para representar que algo es proporcional, ¿no? Muy bien. Y resulta que combinando estas tres observaciones experimentales, que son las que se enseñan en la prepa como tres cosas diferentes, pues es la que ustedes conocen como ecuación de gas ideal o ecuación de estado. ¿Por qué ecuación de estado? Porque las variables que incluye son variables de estado, que espero que también conozcan un poco, tengan noción de lo que es una variable de estado, ¿no? Que básicamente es lo que su nombre lo dice. Tenemos variables que dependen del proceso, como lo es el trabajo, y variables de estado que están bien definidas, ¿no? ¿Cómo? ¿Mande? Ahí viene, es en el... Por ahí, creo que alguien quería hablar, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Bueno, esta es la ecuación en su forma más conocida. Digamos que también ustedes saben que N es el número de moles, P la presión, V el volumen, R la constante universal de los gases y T la temperatura, pero esta N minúscula la podemos ver como también el número de partículas entre el número de Avogadro, ¿no? ¿Y por qué les pongo esta relación? Porque resulta que yo puedo también expresar la ecuación de gas ideal, sustituyendo esta expresión, como PV igual a NKBT, que es en función del número de partículas. Pero ¿por qué puse KB? Es la constante de Boltzmann, que es la constante universal de los gases entre el número de Avogadro. Entonces, pues sí sirve tener en cuenta esta relación, que es muy fácil de obtener a partir de esta, porque habrá problemas que les vengan en función del número de partículas, como el nacional de 2018, y pues sale más facilito así, ¿no?
pero pues es la misma ecuación, ¿no? Solo hay que recordar cómo calcular el número de partículas a través de la constante de Avogadro. Entonces, bueno, este modelo, perdón, esta idea de gas ideal es un modelo que considera ciertas idealizaciones, es decir, para un gas, las partículas que lo conforman, pues siguen un movimiento aleatorio, cumplen las leyes de Newton, colisionan elásticamente y digamos que también su volumen comparado con el volumen total del gas es despreciable, ¿no? El volumen de sus partículas. Y pues no hay más interacciones más que las colisiones. Cuando no se considera esto, pues ya es un gas real. Esto pues no se da en la vida diaria. Y bueno, vamos a ver unas cositas respecto al gas ideal, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo un cubo de cierto gas monoatómico, que sus moléculas tienen un átomo. Eso significa que yo sé que ustedes también ya lo saben. Y entonces vamos a llegar a un resultado, espero que podamos llegar, que es muy importante para en termodinámica, ¿no? Entonces, bueno, aquí estas son las partículas del gas y resulta que como ya les dije, se asume que su movimiento es aleatorio, ¿no? En todas direcciones. Y bueno, vamos a fijarnos en qué sucede con las colisiones que tienen las partículas con una de las paredes del gas, porque resulta que la fuerza que van a resultar de esas colisiones, pues también va a estar relacionada con la presión del gas. Entonces, bueno, como se mueven aleatoriamente, tienen una velocidad v que, hablando en un sentido estricto, pues tiene tres componentes, ¿no? Que es en X, en Y y en Z, porque estamos en tres dimensiones. Y estamos asumiendo que el volumen del cubo es L al cubo porque su arista es L, ¿no? Entonces aquí el volumen del cubo es L cúbica, ¿sí? Entonces estamos considerando un cubito de gas. Entonces vamos a ver conceptos de mecánica básicos a partir de ahora. Entonces, de momento, imaginémonos una de esas partículas, ¿no? Que yo les mencionaba que componen al gas. Y también imaginen una de las paredes con las que colisiona esa partícula, ¿no? Entonces, por aquí va a estar la pared, ay, que debe de ser, bueno, la voy a hacer de vertical, no importa esto en realidad. Y vamos a fijarnos exclusivamente de momento en una de esas partículas, ¿no? Entonces, resulta que va a colisionar elásticamente, va a rebotar, vaya, cuando colisione con esa pared, ¿no? Y va a venir por aquí y después va a rebotar, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que esa partícula tiene masa m y una velocidad v, que de momento, si nos fijamos en el eje X, que es para allá, vamos a decir, pues solo nos interesa la componente de la velocidad en X, ¿no? Que ya les dije que como tal, esa velocidad tiene tres dimensiones, ¿no? Por lo tanto, estrictamente hablando, tiene estas componentes, ¿no? En X, en Y y en Z.
Pero vamos a fijarnos a simplificar el problema y decir que solo vamos a tratar el eje. Entonces, ustedes saben que al colisionar hay un cambio de momento lineal y como interactúa en un tiempo dado, pues también resulta de una fuerza, ¿no? Que es la segunda ley de Newton, que por el momento vamos a verla como incrementos, o sea, un cambio en el momento lineal respecto al tiempo es una fuerza, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo quiero obtener algo para la presión del gas y pues como la presión y la fuerza están relacionadas, primero voy a ver qué puedo llegar, a qué expresión puedo llegar si quiero calcular la fuerza, ¿no? ¿Cuál va a ser el cambio del momento lineal en X de la partícula? Si su velocidad en X es Vx y colisiona elásticamente. Pues ya cuando va de este lado, resulta que la dirección de su velocidad es opuesta, entonces vamos a decir que es mvx. No quiere pintar esto. Mvx. Y bueno, es el momento final menos el momento inicial, o sea, m por vx, lo cual nos da menos 2m por vx. ¿Sí? Bien. Ya tenemos el cambio en el momento lineal. Y bueno, quizás solo nos interesaría la magnitud, porque ahorita no me interesa la fuerza como una cantidad vectorial, tampoco el momento lineal, por eso aquí no puse la notación de vectores. Entonces, ahorita solo me gustaría ver la magnitud de esto, ¿no? Que como tal simplemente sería el valor absoluto de eso, o sea, 2mvx, ¿vale? Ahora, para encontrar el intervalo de tiempo en el que se asumen esas colisiones, pues resulta que entre una colisión y otra con la misma pared, pues esa partícula va a viajar una distancia 2L, ¿están de acuerdo? Porque imagínense que acaba de rebotar apenas y va para allá y regresa y vuelve a rebotar. Entonces, la distancia recorrida es 2L. Y si lo hace con una velocidad Vx, pues ese delta T no va a ser otra cosa más que 2L entre Vx, ¿sí? Y ahora sí ya podemos tener una expresión para la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser igual a delta P entre delta T. Y eso nos da un m por Vx al cuadrado entre, entre L nada más, ¿no? Entonces esa es la fuerza que experimenta una de las paredes del recipiente cúbico que nos imaginamos por una sola partícula, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, ¿Me explico? muy bien. Va, perfecto. Entonces, bueno, resulta que aquí ya hay asumir ciertas cositas. Resulta que como se mueven aleatoriamente, el promedio de las componentes de la velocidad son iguales, ¿no? Es decir, se puede decir que en promedio Vx cuadrada es igual a Vy cuadrada igual a Vz cuadrada, de manera que yo sé entonces que V al cuadrado, que era la suma de estas tres, pues va a ser simplemente igual a 3V
X cuadrada, ¿no? Y bueno, entonces puedo sustituir a Vx en la expresión para la fuerza de arriba en términos de la rapidez de una partícula sin necesidad de especificar en qué componente es, ¿no? Si lo hago de esa manera, entonces me queda que la fuerza hecha por una partícula sería m por v cuadrada entre 3L. ¿Sí? Entonces, esa fuerza va a ser igual a m por v cuadrada entre 3L. Ahora, recuerden que mi análisis es aislando una partícula, estoy hablando de una sola partícula, pero si yo tengo una cantidad de partículas n, entonces la fuerza total, digamos, sobre la pared va a ser n por m por v cuadrada entre 3L, ¿sí? Y bueno, ya obtuve la fuerza que experimenta una de las paredes. Entonces, pues, como ya conozco la fuerza, pues también puedo conocer la presión, ¿no? Mediante esta relación que ustedes deben conocer. Y resulta que el área, pues, es L cuadrada, ¿no? Porque es un cubo. Y entonces la presión, reemplazando que A es igual a L cuadrada, me queda como el número de partículas por la masa por la rapidez al cuadrado entre 3 veces el volumen. Entonces ya llegamos a una expresión que concuerda con lo que ya habíamos tenido en mente por la ecuación de gas ideal, que nos dice que la presión es proporcional a la razón entre el número de partículas y el volumen, ¿no? O inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional al número de partículas, ¿sí? Entonces, esta relación es importante porque ahí yo tengo una expresión de mv cuadrada, ¿no? Que si se acuerdan se parece a la energía cinética. Entonces, este, para allá voy. Ahora, yo también conozco que este producto de presión por volumen, que lo tengo arriba, si lo despejo, tengo esta relación de aquí. Pero también sé que por la ecuación de gas ideal, ese producto de la presión y el volumen es nRT, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues yo puedo igualar esas dos expresiones de presión y volumen. Entonces, resulta que nmv cuadrada entre 3 es igual a nRT. Y bueno, aquí ya usé la ley de gas ideal y lo que acabo de obtener de mi análisis con mecánica de un gas ideal, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar por 3 medios ambos lados de la ecuación. O sea, aquí por 3 medios y aquí también. Y me queda que n por m por v cuadrada entre 2 va a ser igual a 3 medios de nRT. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que tengo del lado izquierdo? Es Energía n el cinética. número de partículas por la energía cinética de una de las partículas, ¿no? O sea que puedo hablar de que es una energía cinética total de todas las partículas del gas. Entonces, en realidad es la energía cinética promedio de las partículas que bueno, directamente,
si ustedes recuerdan el concepto de energía interna, ustedes saben que la energía interna es debida a las componentes microscópicas de un gas, ¿no? O sea, debida al movimiento de sus partículas. Entonces, esa energía interna debería ser esta energía cinética promedio de las partículas, ¿no? ¿Y cuál es lo importante de esto? Notar que depende solamente de T, o sea, de la temperatura, ¿sí? Porque tanto el número de moles y R, pues en este caso son constantes, ¿no? Y este es un resultado muy importante porque pues siempre ténganlo en cuenta a la hora de hacer problemas que el cambio en la energía, perdón, que bueno, sí, el cambio en la energía interna es directamente proporcional al cambio de la temperatura, ¿no? ¿Sí? Y bueno, también vimos ciertas cositas de teoría cinética, pero básicamente lo que quería rescatar de este análisis es que la energía interna depende de la temperatura, ¿no? Únicamente, ¿va? No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, bueno, este análisis quizá es un poquito burdo porque somos físicos, entonces no nos importa hacer las aproximaciones o idealizaciones que se nos antojen. Y pues eso es lo chido, ¿no? Entonces, para continuar, entonces ya teniendo esto en cuenta y sobre todo teniendo en mente la ecuación de gas ideal, les quiero proponer un ejercicio para que lo hagan en el tiempo que nos resta y vamos a iniciar suaves también con un ejercicio de gas ideal y también cuando alguien lo tenga, dígame para que todos lo traten de hacer en tiempo récord, ¿no? Lo más rápido que puedan. Entonces, perdón por el formato que a mí tampoco me gusta, pero no sé dónde está. Aquí está la opción de justificar. No me da la opción de justificar, no puede ser. Bueno, entonces, eso creo que no le quita que se entienda, ¿vale? No lo voy a leer yo porque creo que parte de la Olimpiada es que ustedes aprendan a leer y entender un problema. Entonces, léanlo, por favor. Cuando lo entiendan, comiencen a resolverlo y si tienen alguna duda, me dicen, ¿va? Adelante, por favor. Que la presión iba a ser igual en ambos lados y ya luego de eso que el volumen iba a tomar solo en función del desplazamiento y em, iba a tomar en función solo al desplazamiento y al área. Ya después de esto, pues al momento de tener el volumen final, agarré las dos ecuaciones que serían de los gases ideales y sustituí en la parte de el volumen, la diferencia de volumen menos el área por el desplazamiento. Y ya ahí igualé las dos ecuaciones tomando en cuenta esas dos. Y después de esto ya solamente sustituí la parte de la ecuación, pues. Y ya después agarré y creo que no sé si me estoy dando a entender, pero ya solo sustituí la parte del desplazamiento, tomando en cuenta que me da pues la presión uno, volumen uno menos presión 2, volumen 2 y entre la presión uno más la presión 2 por el área, tomando en cuenta que pues el volumen dependía solamente de estas dos. La temperatura no la tomé en cuenta ni el número de moles ni la R. Ok. Entonces, tú llegaste ¿me puedes repetir la expresión? Dijiste presión 1. Sería igual a el desplazamiento es igual a P1
B1 menos P2, B2, entre paréntesis P1 más P2 ¿sí? Por el por área, ¿no? por el área. Ok. Ujú. O sea que es independiente de las temperaturas, me dices, ¿no? Sí, no tomé en cuenta eso. ¿Alguien comparte el resultado de su compañero? Creo que la situación de la temperatura sí, como que es el problema de, valga la redundancia, este problema. Quiero entender que, porque si la consideramos, este, en las ecuaciones, faltaría emplear otra ecuación para poder saber el incremento de la temperatura y el incremento del volumen. Pero como no hay calor, se supone, en teoría, los aumentos de la temperatura en ambos, digamos, el valor absoluto de los aumentos de la temperatura de un gas y otros son iguales, ¿no? Porque, a ver, no estoy seguro de eso, déjenme pensar. Pero la Mira, idea de este, ajá, yo hice algo similar. O sea, lo que hice es de que planteé las condiciones de volumen finales, que es el área por básicamente lo que es el volumen de cada uno dividido sobre el área más el desplazamiento. Y el otro es lo mismo, solo que es menos el desplazamiento. De ahí agarré las ecuaciones para cada estado final y pues como eran iguales, pues nada más sustituí unas y se me iban cancelando. Y en términos de esos volúmenes finales, nada más dice álgebra para despejar lo que viene siendo el desplazamiento. Y el número de moles nada más queda en términos de las cosas iniciales que me dan en el problema. ajá, ¿tienes una expresión tú? Te la mandé por WhatsApp. ¿Es la que está en términos del número de moles? Sí, Ok, entonces, V0 es, ¿qué es, perdón? perdón, es V1. Ah, ok. Entonces, voy a ver. ¿Qué asumiste que era igual? Por ahí mencionaste que era igual a algo. O sea, las temperaturas y las presiones, como alcanzan el equilibrio, supuse que eran Ajá. iguales. Sí, creo que esa es lo que, digamos, la consideración que hay que asumir para resolver este problema. Es un poquito ambiguo aquí la palabra equilibrio, pero aparte del equilibrio mecánico se refiere al equilibrio térmico, ¿no? Entonces, parece ser que ese delta S lo podemos expresar en términos de el número de moles de esta manera, porque haciendo esas consideraciones, si es posible llegar a una respuesta que tenga sentido en donde haya uso de la ley de gas ideal, de la ecuación de estado. Y bueno, pues sí, lo importante aquí era distinguir que equilibrio se refería a equilibrio mecánico y térmico. Entonces, pues digamos que la temperatura también la podemos considerar como igual al final para ambos gases, ¿no? Y pues la presión y también sería igual para ambos gases. Entonces, lo que básicamente podemos hacer, el procedimiento que acaba de Bueno, mencionar su puedo compañero. nada más decir mi resultado, nada más para... Ajá, dime, por favor.
Pues yo invité, vaya, bueno, intenté dejarlo un poco pulcro y bueno, Sí, definiendo una constante beta como P1V1T2 entre P2V2T1. El resultado queda como beta V2 menos V1 entre 1 más beta por A. ok. Delta S es, Beta entonces, V2 sí, menos V1 ajá, entre 1 más beta por A. así, sí, Con beta igual a P1V1T2. P1, V1, T2, Ajá. ajá, Entre P2V2T1. ok, tiene buena pinta. Quizá, ¿tú qué consideraste? ¿Quién eres, Javier, verdad? Ajá, primero bueno, al principio ya está completamente definido el sistema, entonces ya con eso se puede calcular el número de moles, que es más o menos lo que tenía la solución de Stangel. Y bueno, ya luego se puede escribir, como decía igual Stangel, la relación entre, bueno, las ecuaciones para los gases al final, nada más considerando un caso que un volumen va a incrementar y el otro va a disminuir en la misma cantidad. Ok, Y ya sustituyendo y suponiendo que la temperatura al final es la misma, sí, se puede encontrar una relación de la cual sale esa expresión. muy bien. Exacto, entonces aquí el equilibrio mecánico está de cajón y suponer que las temperaturas alcanzadas son iguales, ¿no? Que es el equilibrio térmico. Entonces, después de hacer el álgebra, queda eso de ahí. Y bueno, qué bueno que mencionas esta idea de reemplazar por constantes, por variables, digamos, hacer un cambio de variable para simplificar una expresión, ¿no? Que es esto que hizo su compañero. Y bueno, así también los cálculos de valores numéricos lo pueden hacer más sencillo. ¿Alguien de ustedes sacó el valor numérico de esto? No se les Me vaya a pasar. quedaron 1.3 decímetros, pero no sé. 1.3 decímetros, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Decímetros y... Ok. Bueno, vamos a ver cómo es el paso a paso. El procedimiento es igual que este. En principio, me, me parece que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Esto que puso su compañero es lo mismo que esto, sobre todo porque esperemos que sea así porque él asumió lo mismo, entonces yo creo que sí va a ser lo mismo. Entonces, digamos que de un lado va a haber un incremento de volumen y del otro lado una disminución en la misma cantidad de volumen, ¿no? Entonces, la presión final por el volumen uno que disminuye de tamaño. ¿Por qué disminuye de tamaño? A ver, porque la presión 2 es mayor, ¿no? Entonces, V1 menos delta V, perdón, ajá, por la que la presión 2 es mayor, es igual a el número de partículas del primer gas por R por la temperatura final, ¿no? Y para el segundo gas del compartimento de la presión 2 sería la presión final, que es la misma, por el volumen 2 menos, perdón, más ese incremento en el volumen, que es igual, obviamente, igual a el número de moles de esa cantidad de gas por R por la temperatura final. Ahora, aquí pues quizá lo conveniente podría ser dividir estas ecuaciones. Entonces aquí ya tienen con lo que saben que es gas ideal estas dos ecuaciones, ¿no? Y lo que corresponde es hacer álgebra sabiendo que
N1 es igual a presión 1 por volumen 1 entre RT1, y también sabiendo que N2 es presión 2 por volumen 2 entre RT2, ¿no? Entonces aquí básicamente se los dejo a ustedes para que terminen de hacer el álgebra correspondiente, que es un buen ejercicio siempre. Pues lo que tendrían que despejar aquí es este delta V, porque delta V básicamente es delta S por el área, ¿no? Y ya simplemente como tienen el dato del área, dividir ese delta V entre el área y ya tienen la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen ahí arriba? ¿Sí? Bueno, yo tengo que, a ver, delta S es igual a la presión Perdón, 2. creo que me quedan una duda nada más. La presión final y la temperatura final son el promedio de las presiones y temperaturas que nos dio el problema, ¿correcto? ¿Estas? Sí. No. Bueno, no necesariamente. Sabemos que son iguales porque estamos planteando que por el problema está en equilibrio mecánico y térmico. Entonces, el equilibrio mecánico te dice que las presiones finales de ambos compartimentos, de ambos lados, son iguales. Y hablando de equilibrio térmico, pues que la temperatura es la misma de ambos gases, ¿sí? Digamos que estamos hablando del estado final. Esta ecuación, perdón, la ecuación uno y 2 que yo escribí aquí son para el estado final de el gas de helio y de hidrógeno, ¿no? Respectivamente. Y la ecuación de gas ideal en el estado inicial yo la uso para calcular el número de moles, como lo puse aquí en las ecuaciones 3 y 4, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, eh, ustedes pueden poner que el delta S va a ser la presión 2 por la temperatura 1 menos la presión 1 por la temperatura 2 por el volumen 1 por el volumen 2 entre la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 1 más la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1 por el área, entre el área. Bueno, lo de abajo por el área, ¿no? Y el valor numérico es 1.3 decímetros. ¿Vale? La masa en el pistón. ¿Qué te hubiera cambiado la masa en el pistón? A ver, dice, bueno, hablando en el caso en el que el pistón estuviera colocado verticalmente, ahí sí tenemos que hacer un análisis de fuerzas para el pistón. Entonces, en este caso, como no te menciona nada de la masa del pistón, tú tienes que asumir que estamos considerando que su masa es despreciable, ¿vale? O que se refiere a un caso horizontal, ¿no? Si tú tienes el pistón o el recipiente cilíndrico, perdón, acostado, entonces realmente no importa o no es necesario considerar eso que tú mencionas de la masa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Bueno, entonces ya nos extendimos más de la media hora que habíamos planeado para quedarnos. Entonces, no sé si quieran externarme alguna otra cuestión. Si no es así, este, entonces con lo visto, terminaríamos esta que fue su primer sesión de este entrenamiento intensivo para seleccionar los equipos que los representarán en las competencias internacionales. Ya se refrescaron el cerebro, dicen. Y pues bueno, no dejen de practicar. Ya mañana estarán con alguien más, verán otras cositas. Y pues de eso se trata, ¿no? De seguir practicando. Y si no hay alguna otra pregunta, por hoy sería todo. No sé hasta cuándo la podamos subir.